¿qué tal amigos? Bienvenidos. Ideas nuevas, valores firmes, son las frases que identifican al joven político Juanchi Medina, con quien estaré conversando a continuación. Hola Juanchi, ¿cómo estás? Muy bien, Lili, ¿cómo te sientes? Bien. Te agradezco que nos acompañe aquí en este escenario para tratar temas de lo que tú creas que nosotros tenemos que hablar, algunos temas importantes y la identidad de nuestro eslogan, ideas nuevas, valores firmes. ¿Por qué? Ideas nuevas, valores firmes. Bueno, yo creo que hay una escasez de nuevas ideas. La gente en la actualidad quiere tener un pensamiento análogo, todo el mundo quiere pensar de manera diferente. Yo creo que en la época que estamos viviendo una situación de crisis moral, una crisis de liderazgo, una crisis económica, se hace imperativo que el ser humano renueve ideas nuevas, valga la redundancia, revolucione el sentido de pensar. No es cierto que nosotros tenemos que pensar igual que otros políticos. No es verdad que el liderazgo de planta de los partidos debe de hegemonizar la forma de pensamiento. Entonces yo creo que en la actualidad, en un mundo postmoderno, en un mundo postglobal, el que una persona, un político, un empresario, un ente social, pues revalore ideas que puedan servir de parabandetismo para la nueva sociedad en que estamos viviendo, es importante. Esa es la primera parte. Valores firmes porque hay una desvalorización en la sociedad. Tenemos una sociedad en involución. Ahora mismo el que anda en una jipeta y tiene mucho dinero, aunque no lo haya conseguido bien habido, pues es el mejor. Yo creo que no debe ser así. Debemos decir que aquellos que hemos vivido a través de un perfil adjetivo con ética, aquellos que hemos tratado de ser en nuestro accionar personas con una amplia moralidad, debemos de ser lo que estemos en los puestos públicos y debemos de ser también lo que podamos ser paradigma de lo que nos ven en los medios de comunicación y de los jóvenes que nos saludan por doquiera. Porque yo creo que los valores deben de ser intrínsecos en un ser humano, en un individuo, intrínseco en el sentido de que deben de venir con él mismo, pero a través de su formación familiar, porque la familia es una institución donde el individuo toma formación. Si tenemos familia con involución moral, entonces tenemos una sociedad con involución moral. Entonces, como la materia prima de la familia es el individuo per se, y la unión del individuo es lo que conforma la familia, creemos que debe haber mejores valores familiares. Los padres y las madres pues deben de sentir que sus hijos deben de ir por buen camino, y esto hace muchas veces que nosotros veamos el matrimonio como un punto de avance y como un punto de equilibrio en la sociedad. Y si entonces tenemos matrimonio fragmentado, tendremos entonces individuos fragmentados. Hay una cifra importante, prácticamente el 70% de los matrimonios en la República Dominicana terminan en divorcio. El divorcio entonces hace que haya una dicotomía, que haya una división entre el guión familiar. Entonces, si hay divorcio, hay un gran número de prostitutas. Si hay divorcio, hay un gran número entonces de jóvenes que están en la droga, porque al hogar no estar unido, eso hace que entonces no haya una real condición de apretamiento, una real condición de unidad entre lo que es la familia. Por lo tanto, para que los valores sean firmes, para que las ideas sean nuevas, tenemos que tener matrimonios sólidos y familias sólidas. Juanchi, en esta edición de Ideas Nuevas, Valores Firmes, queremos conocer un poquito más sobre Juanchi Medina. ¿Cuál es tu nombre completo? Jesús Antonio Medina Rivera. ¿Profesión? Relaciones internacionales, diplomacia, cónsul y eso. Estamos hablando con un joven totalmente preparado. Sí. ¿Nativo de La Romana? Sí, nací en La Romana, en el Centro Médico Oriental, el 1 de octubre del año 1978. ¿A qué edad iniciaste a participar en la política? Bueno, lo que pasa es que yo estudiaba en la mañana en la escuela Cristo Rey, y entonces en la tarde a mí me pusieron un taller de banistería para que me fuera desenvolviendo, una forma de poner el tiempo a producir de mis padres, porque hay un adagio que dice que mente vaga, taller del diablo. Pero entonces yo me encontré en el taller de banistería con un hombre que le llaman David Beliar, y David Beliar es un bochista de alto quilate. Todo el que vea a David Beliar lo toma como ejemplo porque es un bochista de mucha calidad. Y ahí, por los años 94,
en 93, 94, cuando yo era un niño todavía, pues estaba en el taller, pero David aprovechaba los momentos que yo estaba en el taller para entonces hablarme de política. Y desde ese momento yo comencé a conocer al PLD y a Bosch, porque David presentaba más a Bosch que al PLD como partido. ¿Cuál es perdón. Sí, dígame, no. Entonces ahí comienza, en esa época del 93-94, con David como puedo decir, mi apadrinado, lo que es mi sentimiento por la estrella amarilla y el color morado. ¿Cuál es el concepto que tienes de la política en sí? Sabemos que actualmente muchos principios se han perdido. Mira, yo creo que la política es una ciencia, realmente una ciencia, la cual estudia, ya se han hecho estudios académicos, la cual estudia los eventos sociales. Pero la política ha sido subdividida, o se han hecho varios subconjuntos. Por ejemplo, hablamos de economía política. Y hablamos de economía política y también hablamos, por ejemplo, de política internacional. Pero en sentido clásico, la política es la ciencia que estudia los eventos democráticos, los eventos que le dan a diario lo que es la vida a la sociedad. Si nosotros vemos entonces que Platón hablaba de diálogo, de sus diálogos, y nos encontramos que él se reunía con muchos individuos para practicar sus creencias. Entonces hablamos de muchos libros o de muchos catálogos que son importantes a través de la política, como por ejemplo el contrato social. Estamos hablando del contrato social que en el siglo XVI pues hizo una revolución, fue la antesala de la Revolución Francesa. Y hablamos también, por ejemplo, de Copérnico, que fue una persona que en la misma época que he mencionado también fustigó el régimen absolutista que mantuvieron en aquella época los imperialistas. Y entonces también hablamos de por ejemplo, de John Locke. Entonces, tú te fijas que hay muchos tratados, por ejemplo, de la política. Hay un gran sociólogo y tratadista internacional que le llaman, por ejemplo, Maurice Duverger, que es un francés que habla también de la política. Todos estos datos académicos, todos estos volúmenes de libros, hacen que uno haga una comparación. La política antigua, cómo se vivía en el mundo antiguo, y la política en la actualidad. Yo lo que digo es que posterior a la Revolución Francesa nosotros hemos tenido una política, un sentimiento de política diferente, porque la democracia ha venido a ser un punto efectivo en muchos lugares del planeta. Sin embargo, también la democracia tiene sus fragilidades. No es verdad, Lili, que nosotros debemos tener democracia para que cuando nosotros somos elegidos por el pueblo nos hagamos millonarios en 2 días. Yo no quiero democracia para eso. No es cierto que nosotros tenemos que tener democracia para que cuando nosotros estemos en un puesto entonces podamos nombrar a todos nuestros familiares. Yo no quiero democracia para eso. Sí, la democracia ha sido efectiva porque hemos salido del absolutismo, pero yo no quiero democracia que cuando nosotros tengamos un discurso en la oposición y cuando estemos en el gobierno entonces tengamos un pensar diferente. Y una actuación diferente. Una actuación diferente. Para eso no sirve la democracia. Entonces, la democracia no sirve en ese sentido, pero sí hay otros lugares del mundo donde nosotros hemos visto que hay efectividad de la democracia, porque la democracia debe venir como con un guión de la efectividad institucional. Por ejemplo, en el año 1776 fue la gran constituyente filadelfiana en los Estados Unidos. ¿Quién se atreve, quién osaría a decir que los Estados Unidos no es un país democráticamente estable? Es un país democráticamente estable, pero eso fue con 13 colonias en Norteamérica. Pero vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasó en el año 1804? Entre el año 1801 y 1804 en adelante fue la independencia de Haití. Haití fue el primer país en el continente americano, salvo Estados Unidos, que hizo su independencia. Y a nivel planetario, la primera raza negra. Sin embargo, hoy, más de 200 años después, tú encuentras que Haití es un paraíso de la delincuencia y un paraíso de la inefectividad democrática. Entonces vemos 2 ejemplos, un país donde hay una democracia efectiva como los Estados Unidos y otro país donde hay una democracia inefectiva como es Haití. Son 2 países democráticos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el país más antiguamente democrático, más antiguamente independizado como es Haití, hoy es un país que no cuenta